¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer acompañarles. Bienvenidos a Impacto Económico. Soy Eston Sánchez. Vamos de inmediato a nuestros titulares. En Argentina, el presidente Alberto Fernández prevé una recuperación de la economía del país en el corto plazo. Más detalles se los ofrecemos en Noticias de nuestra América Latina. En nuestro segmento En Contexto, revisamos Europa. Al parecer sigue dividida sobre una fórmula económica adecuada para hacer frente al impacto de la pandemia del coronavirus. Y la industria automotriz del Reino Unido sufrirá grandes pérdidas si el gobierno británico no logra un acuerdo comercial con la Unión Europea este mismo año. Así lo advierte una importante asociación automovilística de este país. En Economía 360 le contamos. Fernández prevé que la economía del país funcionará plenamente en poco tiempo. Así lo afirmó el mandatario argentino durante la inauguración de una planta termoeléctrica del grupo Pampa Energía en la provincia de Buenos Aires. En esta oportunidad reiteró su apoyo a las inversiones de capitales nacionales. El mandatario confirmó que Argentina superará la recesión que atraviesa desde 2 años y se profundizó con el impacto actual de la pandemia del coronavirus. La planta de la localidad bonaerense de Marcos Paz contó con una inversión de 350 millones de dólares y generará 1.237 megavatios de electricidad. Esto equivale al 7% del consumo eléctrico anual de la Argentina y abastecerá a energía de 2.5 millones de hogares. El gobernante destacó que el cambio de la matriz de generación eléctrica en Argentina, que en 2003 era dominada en un 68% por las empresas extranjeras, ahora hay una clara preponderancia de capitales nacionales en un 71%. En Ecuador, la denominada industria sin chimeneas, estamos hablando del turismo, registró pérdidas entre los meses de marzo y abril. Este país sudamericano perdió durante ese periodo un total de 580 millones de dólares en ingresos turísticos debido a la pandemia de la COVID-19. En este sentido, el presidente Lenín Moreno lanzó una campaña por redes sociales para alentar a los ciudadanos del país a que ayuden a recuperar este sector. El gasto del turismo interno, según el mandatario, será deducible del impuesto a la renta que deben pagar los ecuatorianos que se han abocado a una crucial lucha para reactivar el país y sus motores de desarrollo después de casi 3 meses de paralización por la crisis sanitaria. Este país andino registra en este momento 53.156 casos de contagio y 4.343 fallecidos. En Brasil la economía podría contraerse un 7% y el déficit superar un 11% del PIB debido a la crisis sanitaria de la COVID-19. El secretario del Tesoro, Mansueto Almeida, dijo que el déficit primario del sector público este año podría alcanzar unos 152.000 millones de dólares o más del 11% del Producto Interno Bruto. Almeida recalcó que el panorama fiscal de este país vislumbra aún más negativo que las predicciones oficiales del gobierno. En tanto, el secretario prevé que la economía se contraiga cerca del 6% y también de un 7% por la actual emergencia sanitaria. Asimismo, estas predicciones contrastan con las proyecciones del gobierno, con un déficit cerca del 10% del PIB del país y una contracción económica del 4.7%. Almeida expresó que el déficit nominal del sector público
que incluye el pago de los intereses, podría llegar al 17% del PIB. En esta misma línea, el secretario insistió en que la agenda del gobierno, con el recorte del gasto público, el avance de las privatizaciones y la reforma tributaria, ayudará a la recuperación económica de este país. Y seguimos hablando de este mismo país debido a que el índice de confianza de los comerciantes cayó en junio al mínimo histórico de 66.7 puntos. Según el sondeo de la Confederación Nacional del Comercio, el índice de confianza del comerciante cayó este mismo mes a 66.7 puntos, en una escala de 0 a 200, siendo negativas estas cifras por debajo de los 100 puntos. El bajo índice, 54 puntos en los 2 últimos meses, como efecto de las medidas de distanciamiento social impuestas por los gobiernos regionales y municipales del país para mitigar los brotes de la COVID-19. En tanto, el índice bajó en junio un 28.6% y en el mes de mayo 43.7%, siendo los mayores desplomes desde que la patronal realizara el sondeo de la confianza en los empresarios del sector. Según cifras oficiales, las medidas de distanciamiento social dejaron a 19 millones de trabajadores provisionalmente sin empleo. También la patronal informó que el 74.6% de los comerciantes tan solo este mes pretenden reducir su plantilla laboral, porcentaje que estaba en 56.8% tan solo en el mes pasado. Y en esta misma línea, un estudio del gobierno reveló que las ventas de los comerciantes minoristas cayeron en abril 16.8%, su mayor retroceso en 20 años. El Salvador ha ratificado la adquisición de créditos para hacer frente al impacto de la pandemia de la COVID-19. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el gobierno ya aseguró un total de 409 millones de dólares para enfrentar los desequilibrios fiscales. De ese monto, 389 millones corresponden a un préstamo del Fondo Monetario Internacional y los restantes 20 millones de dólares son parte de un crédito del Banco Mundial. Igualmente, el Poder Legislativo autorizó al gobierno suscribir otros 2 préstamos, uno por 250 millones y otro por 50 millones, ambos del Banco Interamericano de Desarrollo. Por otra parte, en abril pasado se desembolsaron 46.8 millones de un préstamo para la recuperación por desastres naturales de la Agencia Internacional de Cooperación de Japón. Este país espera recibir en total un paquete de hasta 2.000 millones de dólares de una nueva deuda. Europa no tiene una fórmula adecuada para enfrentar la COVID-19. Los detalles sobre este tema los ampliamos al regreso de esta primera pausa. Con la actual crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19 en el arranque de este año, ha quedado en evidencia la desaparición del sueño de una Europa solidaria en el plano económico. Lo afirma así el periodista e investigador del Centro de Estudios Políticos para las Relaciones Internacionales y el Desarrollo, Alberto Cruz. En este segmento En Contexto, ampliamos algunos de sus argumentos al respecto. De acuerdo al periodista y escritor Alberto Cruz, en los 3 primeros meses en que comenzaron a tomarse las medidas de confinamiento para contener el coronavirus, la Unión Europea ha dado muestras de su muerte cerebral sin posibilidad alguna de cambios ni reformas. El investigador asegura que en ese periodo se ha visto que no hay una Unión Europea sino 3 o 4. Además,
la Unión ha ofrecido préstamos que hay que devolver con sus respectivos intereses, siendo la principal pretensión de los países del norte y subvenciones en el caso de los países mediterráneos. El 27 de mayo de 2020, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció una propuesta de revitalización de las economías europeas donde se permite endeudarse en los mercados por un monto total de 750.000 millones de euros, de los cuales 500.000 millones deberían transferirse a los países en un fondo no reembolsable y los 250.000 millones restantes serán en forma de préstamos que hay que devolver. Sin embargo, los recursos no estarán disponibles hasta abril de 2021. Frente a ese plan, el Banco Central Europeo ofreció 1,35 billones de euros. Por otra parte, en los 3 primeros meses de la pandemia, surgió una disputa monetaria en Europa entre aquellos que quieren mantener las viejas reglas para seguir teniendo una posición privilegiada, compuesta por la Europa nórdica, donde está Alemania, Austria, Países Bajos, Dinamarca y Finlandia, mientras que la Europa mediterránea, agrupada por Portugal, Irlanda, Italia, Grecia, España, Bélgica, Chipre, Luxemburgo y Francia, presionan más para una iniciativa financiera conjunta que aborde la pandemia intentando la fórmula de los coronabonos y no la del mecanismo europeo de solidaridad. La investigación de Alberto Cruz también señala que Alemania es quien lleva la batuta. Esto porque el Tribunal Constitucional de este país, a través de una sentencia, cuestionó el programa de compra de deuda pública del Banco Central Europeo. El periodista e investigador del Centro de Estudios Políticos para las Relaciones Internacionales y el Desarrollo, Alberto Cruz, señala que el pasado 6 de mayo, el Tribunal Constitucional de Alemania emitió una sentencia donde afirma que el Banco Central Europeo no ha demostrado la proporcionalidad del programa de compra de 2015. En ese contexto, Cruz indica que el órgano constitucional alemán se permite el lujo de pedir aclaraciones inmediatas al Banco Central Europeo y le da un plazo de 3 meses para ello sobre su política monetaria en unos momentos en los que todavía no se ha tomado ni una sola medida para combatir ni sanitaria ni económicamente la pandemia de la COVID-19. Asimismo, el investigador precisa que la sentencia del tribunal alemán indica que si no se le satisface la respuesta del Banco Central Europeo, el Banco Central de Alemania no participará en los programas de la máxima entidad bancaria de la Unión Europea. Tal situación, según Cruz, refleja que el dinero alemán no tiene que ir a los países más débiles si estos no ajustan sus instrumentos fiscales. Es decir, si no aumentan sus políticas destructoras de lo público y ajustan sus presupuestos para hacerlos más austeros. Además, Cruz señala que la Unión Europea está en una encrucijada porque no puede dejar pasar la sentencia del tribunal alemán porque no le hace caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y significaría la voladura total de la Unión. El investigador concluye que Christine Lagarde, exdirectora del Fondo Monetario Internacional y ahora directora del Banco Central Europeo, dijo recientemente que la entidad financiera que preside no está bajo la competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sino del Parlamento Europeo y que por eso va a seguir actuando de la misma forma que ahora. Y frente a este complicado escenario hay algunas alternativas que recoge en su análisis Alberto Cruz. Según el investigador, hay una vía, pero es condicional. 6 países de la Europa mediterránea pidieron formalmente a mediados de mayo un fondo de recuperación de 1,5 billones de euros, que es casi la cantidad ofrecida por el Banco Central Europeo. Sin embargo, no se atrevieron a replantear el tema de los coronabonos, pero sí pedían una rapidez mayor a la hora de tomar estas decisiones y con ello estaban presionando al resto de los países, sobre todo a la Europa nórdica o alemana, para ver si a finales de ese mes o a principios de junio había algo. Si el paso dado por la Europa mediterránea no se quedase así, sería una fórmula intermedia perfecta para plantear una alternativa al desastre de la Unión Europea. Estas son las conclusiones puntuales del periodista Alberto Cruz. En Reino Unido los autos están a la baja. Nuestro tema que vamos a desarrollar al regreso de esta segunda pausa. No se aparte, ya volvemos.
Mike Hobbs, director ejecutivo de la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Motores del Reino Unido, señala que la industria automotriz del país sufrirá más pérdidas, además de las provocadas por la pandemia del coronavirus, si el gobierno y la Unión Europea no logran llegar a un acuerdo de libre comercio para finales de este mismo año. Hobbs indica que un tratado de libre comercio es vital para la industria de la automoción británica, porque de lo contrario, el aumento de los costos se trasladarían a los consumidores, lo que podría provocar la pérdida de oportunidades comerciales y el atractivo del mercado del Reino Unido. Asimismo, precisa que un Brexit duro causaría unas pérdidas de producción, y todo esto por el orden de los 44.115 millones de euros, a los que se sumarían más de 36.000 millones de euros por la crisis del coronavirus. Hobbs agrega que debido a los cierres de las fábricas para evitar la propagación de la COVID-19, la producción de vehículos para este año será de 900.000 unidades, en comparación con los 1.5 millones de autos que normalmente se ensamblaban. En Alemania, los accionistas del grupo de aerolíneas Lufthansa han aprobado en una junta extraordinaria el rescate estatal de la compañía por un valor de 9.000 millones de euros y la entrada del Estado alemán en su accionariado. Lufthansa informó que el 98% de los 30.000 accionistas presentes en la Junta, que representan un 39% del capital, votaron a favor del rescate, y de esta manera la compañía evitó la insolvencia. En este mismo contexto, el director del personal y derechos de Lufthansa, Michael Niggemann, dijo que sin el rescate la insolvencia era un peligro real y no una amenaza. Ahora, con el rescate estatal ya aprobado, el Estado alemán se quedará con el 20% de la aerolínea, además de la opción de una mayor participación. Por su parte, la Comisión Europea aprobó el segundo tramo del plan alemán para recapitalizar a Lufthansa y evitar su quiebra por la crisis del coronavirus, de 6.000 millones de euros, que se suman a los 3.000 millones de euros que Berlín concedió como garantía estatal a esta aerolínea. En España, el gobierno, la patronal y los sindicatos anunciaron un acuerdo para prolongar hasta finales de septiembre la financiación de los planes de desempleo temporario debido a la crisis sanitaria de la COVID-19. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, expresó que el acuerdo es una garantía de certidumbre y estabilidad para los trabajadores y también las empresas del país. Asimismo, la financiación de esos planes es una de las medidas principales aplicadas por el gobierno de Pedro Sánchez para recuperar la economía del país. En tanto, el acuerdo exige a las empresas no suprimir los empleos durante 6 meses, durante esa implementación del empleo temporario. En este contexto, según el Ministerio de Trabajo, entre marzo y finales de mayo, se han beneficiado más de esos planes unas 3.7 millones de personas. Y en esa misma línea, el Banco de España prevé que la tasa de desempleo llegue a 18.1%, a 23.6% a finales de este mismo año. Madrid prevé que la deuda pública alcance un 115.5% del PIB al cierre de este año, en contraste con el 95.5% del año pasado. Y un déficit presupuestario podría aumentar a 10.3% a finales de año frente al 2.8% del año pasado. Datos de la Organización Mundial del Comercio develan que el comercio global registró una caída del 3% en el primer trimestre de este año, mientras que para el segundo trimestre de este año, la OMC indica que la contracción alcanzará el 18.5%. La baja responde a los efectos del coronavirus. Sin embargo, el organismo señala que gracias a la rápida respuesta de todos los gobiernos, es probable que el volumen del comercio mundial para este año evite la peor situación previamente anticipada del comercio mundial anual, que se podría reducir tan solo en un 32%. El director general de la Organización Mundial, Roberto Acevedo, indica que para que la producción y el comercio se recuperen con fuerza el próximo año, las políticas fiscal, monetaria y comercial deberán mantener su empuje conjunto en la misma dirección. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, inauguró el proyecto de construcción de un oleoducto de 1 kilómetro, el cual tendrá conexión con varias provincias petrolíferas del país.
Rouhani dijo que la red petrolífera conectará al campo de Jore con el puerto de Yazd en la provincia de Hormozgan. Asimismo, el líder iraní aseguró que la tubería petrolífera del campo Gorek-Yazd se extenderá a través del mar Omán, permitiendo el abastecimiento de petróleo a otras regiones, así como las exportaciones. El país persa incrementará la capacidad de abastecimiento hasta 1 millón de barriles diarios y el complejo petroquímico de la ciudad de Miamdov generará 140.000 toneladas de productos. En esa línea, Rouhani precisó que los proyectos incluirán la producción de hidrocarburos, alifático de hexano. Tiempo de revisar los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este jueves. Vamos a ver la relación de WTI, 38.21 dólares el barril, ha subido 0.53%. Tenemos Brent de referencia en Europa, se ubica en este momento en 40.54 dólares el barril, ha subido 0.57%. Y por último, el crudo PEP se ubica en 38.17 dólares con una baja de $1.68. Con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. La invitación para que siga todas nuestras redes sociales. A todos, muchas gracias. Será hasta la próxima. Chao.